Mucho tiempo vivimos en medio de una tensión desgastante. Ataques, ofensas, actitudes, gritos y hasta llegamos a romper cosas. Yo sentía la necesidad de tener el control, ejercer mi autoridad, pero nuestro adolescente necesitaba algo distinto de nosotros. No teníamos por qué tratarnos como si fuéramos enemigos. Al cambiar la estrategia, la relación cambió. Hoy es maravilloso dialogar, negociar, ponernos de acuerdo con nuestros hijos. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes, con el tema 7 consejos para hablar con tus adolescentes. Vamos a dividir este programa en 2 grandes momentos. El primero de ellos, los principales errores que cometemos los papás. En un segundo momento, los 7 consejos para hablar con tus adolescentes. Quédate hasta el final. Ahí te vamos a compartir cuál será la mecánica para que participes en un sorteo. Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Si nos caemos, nos levantamos. Si no sabemos, aprendemos. Si no podemos, pedimos ayuda. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a fortalecer tu familia. Comenzamos. Vamos al punto número 1. Los principales errores que cometemos los papás. La palabra tiene la capacidad de unirnos o de apartarnos. Con nuestras palabras vamos construyendo un estilo en la manera en cómo le hablamos a nuestros hijos y ese estilo puede o complicar o favorecer la convivencia. Para mejorar la relación que tenemos con nuestros hijos, conviene tomar conciencia de los errores. Vamos a revisarlos. El primero de los errores es intimidarlos con nuestra autoridad. Papá y mamá, conscientes de que tenemos la responsabilidad de ser los padres de familia, podemos llegar a sentir mucha seguridad en nuestra autoridad y por ello tenemos una actitud amenazante. A veces levantamos la voz, en otras tomamos ademanes, gestos, posturas de que somos dominantes. Señalar con el dedo, golpear con la mano, el que nuestro hijo, nuestra hija está sentado y nosotros nos ponemos de pie y le mostramos nuestro tamaño, nuestra fortaleza. A veces utilizamos el pasado para recordarle y recriminarle sus errores. Y esto puede ir sembrando miedo, puede ir sembrando inseguridad por su falta de experiencia. Es verdad, están jóvenes, están tiernos, están construyendo su camino en la vida, pero no deberíamos de nosotros ser una fuente de intimidación. Eso va generando tensión, distanciamiento y rebeldía con nuestros hijos. El segundo error que podemos llegar a cometer es caer en monólogos. Esto implica que papá o mamá hablan y hablan y hablan y no paran de hablar. No se le da al hijo, a la hija, la oportunidad de que se exprese, de que diga lo que lleva dentro, que narre sus experiencias. En otras, el monólogo se hace presente porque apenas está hablando el adolescente, papá, mamá, le arrebatan el turno y no lo dejan que se exprese. Los hijos se sienten frustrados y desmotivados. Van sembrando en su interior, va creciendo la creencia de que con papá no se puede hablar. Con mamá es imposible ponernos de acuerdo. Pero también otra forma de caer en estos monólogos es el que le damos a nuestros hijos sermones que moralizan su conducta y por lo tanto se van sintiendo culpables. El tercer error que podemos cometer los papás es que solo hablamos
cuando hay problemas. Esto implica que guardamos silencio la mayor parte del tiempo. No tenemos temas en común para dialogar. Inclusive, a veces papá, a veces mamá siente como un freno horrible en su interior. Estoy al lado de mi hija, de mi hijo, y me siento frustrado porque no puedo hablar. No podemos dialogar por largo tiempo. Las respuestas son sí o no. Y entonces, algunos padres de familia pueden caer en la comodidad de que al no tener necesidad de hablar, cada uno anda por su lado, como si fuéramos islas funcionales, y eso no ayuda, porque entonces perdemos el tiempo de aprovechar los tiempos de paz para construir diálogos, acuerdos que nos ayuden a prevenir los momentos de guerra. A veces los papás postergamos dialogar porque creemos que nuestra hija, nuestro hijo es un problemático, es una persona peleonera. Este sería otro error, el ponerles etiquetas que terminarían por encasillarlos, por limitarlos, y les restamos libertad. Por lo tanto, cuando nosotros solo hablamos al tener problemas, estamos perdiendo la oportunidad de construir una relación más sólida, más armónica. El cuarto error: en nuestra familia no hablamos, peleamos. Esto implica que papá, mamá, podemos llevar a veces la actitud, a veces ya el hábito muy arraigado de que estamos a la defensiva, rápidos, listos, pronto para atacar, para defenderme. Y entonces decimos, es que así no fueron las cosas, es que tú estás inventando, es que tú mientes, es que tú exageras. Y entonces vamos construyendo un ambiente de demasiada tensión. Hay mucho estrés, y por eso en este error nosotros lo que vamos generando son las ganas de no dialogar, el ánimo de no querer convivir, porque a nadie le gusta sentirse exagerado, mentiroso o que está levantando falsos testimonios. Y entonces, cuando nosotros deberíamos de hablar, lo que hacemos es desahogar nuestra furia, y esta es una falta de autocontrol. En quinto lugar, el quinto error sería el miedo a perder el control. Los papás en ocasiones queremos tratar a nuestros hijos como si ellos siguieran siendo niños, es decir, protegiendo cada uno de sus pasos, custodiando cada una de sus decisiones. Podemos nosotros caer en ser papá y mamá sobreprotectores, y esto ya quedó en el pasado. Nuestros hijos quieren desarrollar su autonomía. Nuestro adolescente quiere fortalecer su identidad propia. Ellos quieren ahora decidir en su propia vida, y si nosotros como papás tenemos miedo a perder el control, porque si yo dejo que mis hijos vuelen y maduren, ahora ¿yo a qué me voy a dedicar? ¿Yo qué voy a hacer? El sentido de mi vida era estar enfocado a mis hijos, y yo no quiero permitir que ellos vuelen. Esta es una tensión muy fuerte entre padres e hijos. Los hijos quieren volar y los papás a veces a sofocar, a limitar. Aquí el camino es comprender que ellos están siguiendo un camino de la vida tal cual como tú y yo lo vivimos. Entonces, el rol de los papás se debe de ir transformando, de ser un papá que sobreprotege a un papá, a una mamá que va ayudando a cada uno de sus hijos a hacerse responsable de sus decisiones, de sus palabras, de sus conductas, y así los vamos preparando para tornarse adultos. El sexto error
que podemos llegar a cometer los papás es tomarnos a personal sus ataques. Esto es, creer que nuestra hija, nuestro hijo, todo lo hace para fastidiarnos, olvidando que nuestra hija, nuestro hijo, por el propio proceso evolutivo, tiene una emotividad muy grande y esa emotividad carece de autocontrol. Recuérdalo, el adolescente ya tiene maduro su cerebro emocional, pero aún no madurado al 100% el lóbulo frontal. Entonces tiene mucha emotividad con poco control. Esto implicaría que los padres de familia debemos de tener claramente consciente que nuestros hijos no todo lo hacen para atacarnos, para humillarnos. Y aquí entonces nos plantea otro reto. A veces no es la fuerza del ataque de nuestro hijo, sino nuestra debilidad interior. Van poniendo a prueba nuestra autoestima. De ahí que en ocasiones papá o mamá explotan y dejan fluir su versión más primitiva, su versión más violenta, porque el hijo, la hija, ha puesto el dedo en la debilidad, ha puesto el dedo en la llaga, y entonces los papás nos lo tomamos a personal cuando en realidad deberíamos de tomar cuenta de que ellos están construyendo su identidad y a veces al no tener un espacio de expresión, lo hacen desde la rebeldía y no desde la madurez. El séptimo error que podemos llegar a cometer es vivir la creencia de que yo estoy bien, tú estás mal. Creer que solo mi visión es la correcta, que mi juicio es el que nos lleva a la verdad y tu juicio lleva al error. Esto es fomentar un pensamiento disyuntivo. O tú estás bien o yo estoy mal. Y a veces esto nos va llevando a unas posturas que se vuelven extremas. Lo correcto sería que nosotros promovamos un pensamiento conjuntivo, la cualidad de unir, la cualidad de juntar, el que podamos declarar vamos juntos a resolver este problema y alejarnos de la creencia que si yo le doy a mi hijo la razón, entonces yo voy a quedar mal. Esta no es una lucha de poder. Esto no es una lucha de un debate a ver quién tiene la razón. Cuando nosotros polarizamos, llevamos la relación al extremo y nos exponemos al rompimiento. Vamos a la segunda parte de nuestra conferencia. 7 consejos para hablar con tus adolescentes. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí la frase que dice, hablando se entiende la gente? Pero hoy comprendemos que no todas las formas de hablar ayudan a entendernos. La forma, la manera, el lugar, las condiciones influyen mucho. Por lo tanto, lo que ahora te voy a presentar son 7 consejos prácticos que tienen en el fondo un principio común. Conviene que como papá, como mamá, seamos cálidos y firmes a la vez en la convivencia, en el diálogo con nuestros adolescentes. Vamos al primer consejo. Construye un diálogo cálido. Esto implica que nosotros podamos decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, este es un tiempo para dialogar contigo. Lo he separado, he destinado estas horas para que convivamos. Quiero escucharte. A lo largo del diálogo, menciona su nombre con cariño. Nada más agradable, nada más placentero en un diálogo que escuchar que se refieren a ti por tu nombre. Pero también debemos decirle a nuestros hijos, porque me interesas, quiero que dialoguemos. Podemos también ponernos de acuerdo para hablar por turnos, no arrebatar la palabra, no quitarle al otro su turno, mejor aún, retroalimenta
lo que has escuchado. Dile a tu hija, dile a tu hijo, a ver, quiero ver si entendí bien lo que me has descrito, lo que tú me has dicho. Es que te sientes muy triste porque tu compañera se va a ir a estudiar a una universidad distinta a la que tú te vas y a ella la veías como una de tus mejores amigas. Y entonces allá responde tu hija, sí, eso es lo que tengo. O tu hijo, tal vez lo observas triste, está enojado y le preguntas los motivos y vas escuchando y al final tú le respondes. Te sientes triste, te sientes enojado, porque aquel día que fuiste a la fiesta no lograste ponerte de acuerdo con tus amigos y se distanciaron. Sí, eso es lo que tengo. Cuando nosotros construimos un diálogo cálido, nuestros hijos ya no sienten la necesidad de rebelarse, ya no experimenta la necesidad de atacar. ¿Por qué? Porque se sienten escuchados, se sienten comprendidos. El segundo consejo para hablar con nuestros hijos adolescentes es trátalo como el adulto que será. Tratarlo como el infante que ya no es, solamente te va a generar problemas. Tenemos que comprender y ponernos a la altura. Ya no son niños de 7, de 9 años. Ellos como adolescentes están construyendo su identidad y por lo tanto ellos necesitan ser tratados con respeto, pero a la vez allá hay un elemento de firmeza. Si nosotros otorgamos respeto, podemos pedir respeto. A tu hija, a tu hijo, reconócele sus aciertos, reconócele sus conquistas. A veces hay que pedirles tiempo para dialogar porque tenemos un problema y trátalo como si fuera ese adulto que tú anhelas que se convierta. Dile a tu hija, dile a tu hijo, vamos a programar un tiempo para dialogar. Es que así nos tratamos los adultos, ¿cierto? Le decimos a papá, le decimos a mamá, mamá, quiero ir a hablar contigo. Y los nietos se quedan en otro lugar y tenemos ese diálogo de 20, 30 minutos. Dile también a tu hijo adolescente, es que tenemos la necesidad de sentarnos a negociar. Si te das cuenta, tu postura y la mía están muy rígidas y estamos distantes. Hijo, tenemos que acercarnos, tenemos que negociar. Así son los acuerdos entre los adultos. Desde luego que si usted percibe que su hija, su hijo, es una persona que hasta ahora los diálogos son superficiales, banales, usted llámelo, invítelo a tener diálogos profundos, sentando las bases de que será un diálogo sereno, respetuoso, armónico. Finalmente, tratar a nuestros adolescentes como el adulto que algún día va a ser implica buscar acuerdos incluyentes, donde logremos el esquema de ganar, ganar. Claro, hay principios que son innegociables. La verdad no es compatible con la mentira. No podemos tener doble vida, no podemos fomentar una vida llena de vicios. En eso debemos de ser firmes, pero en la forma podemos ser cálidos, explicando los motivos, las razones y de esta manera tratarlo como el adulto que algún día va a ser. En tercer lugar, el consejo sería, hablemos de lo que sientes. Que nuestra hija, nuestro hijo, perciba que hay un espacio para que sus emociones sean manifestadas. Tienes derecho a sentir lo que sientes, a experimentar la emoción que llevas dentro. Pero fíjate lo hermoso. Cuando una persona nos da la oportunidad de hablar de nuestros sentimientos, me estás dando la dicha de hablar de lo más íntimo que llevo en mi ser. Pero si además los papás escuchamos de corazón a nuestros hijos, ellos se van a sentir bien. Porque si no me escuchas,
entonces yo me siento mal. Y si no me escuchas, ¿por qué razón, motivo, circunstancia yo como adolescente voy a escuchar a mi papá? Esto entonces nos plantea un reto grande. Para que los adolescentes se vayan comportando como adultos, los adultos tenemos que ser adultos. Entonces, vamos a expresar lo que siento, la emoción que vivo, con respeto y amabilidad. No digo que te calles, pero lo que pido es que no seas violento, que no seas vulgar. Hablemos de nuestras necesidades emocionales y veremos cómo se va liberando la tensión. Si como mamá, como papá, escuchamos lo que nuestros hijos sienten, nos estamos acercando a vernos como aliados y no como enemigos. Quiero invitarte al taller Asertividad en la Familia. Ser autoritarios, ser personas a veces complacientes o evasoras, nos resulta algo fácil, muy familiar. ¿Por qué? Porque lo aprendimos en nuestra casa. Ser asertivos es una conquista. Nadie nace sabiendo ser asertivo. La asertividad se aprende y quiero invitarte a vivir este taller en compañía de toda tu familia. Es una de las mejores inversiones que puedes realizar para que tu capacidad de diálogo y de comunicación te lleve a ser una familia fuerte. Iniciamos el 18 de agosto de este año 2021. Escribe a Gaby, a Diana. Lo puedes hacer dentro del texto que describe este video, ahí vienen sus teléfonos. Vamos al punto número 4. El consejo número 4 para hablar con nuestros adolescentes es dialogar por etapas. Nos equivocamos como papás al querer resolver un problema que es complejo o profundo en una sola sentada. Peor todavía, si tenemos tiempo límite, porque debemos salir al trabajo o porque ya el horario es demasiado tarde y que hay que ir a dormir, conviene dialogar por etapas, porque los temas profundos o complicados se van resolviendo poco a poco. A lo mejor te va a llevar 4, 5, 7 diálogos. Entonces, dile claramente a tu hija, a tu hijo, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. No nos vamos a estresar ni agobiar porque esto se debe resolver al 100% ahora. De lo que dialoguemos, cada uno se lo va a llevar para reflexionar, para analizarlo y lo retomamos. Si hay agotamiento, si hay demasiada tensión, si tenemos hambre, si tenemos sueño, si ya estamos con un agotamiento crítico de muchas horas de diálogo, lo más prudente es darnos un tiempo fuera. Vamos a darnos una pausa y decimos, este diálogo lo vamos a continuar y de esta forma, papá e hijos, mamá e hijos, nos estamos regalando una oportunidad maravillosa. ¿Cuál? La de darnos tiempo de reflexionar. Recordemos, los adolescentes, por su propio proceso de madurez, tienen mucha emotividad y están en tránsito a lograr una mayor racionalidad que va a llegar la plenitud en las mujeres a los 22 años, los hombres a los 24. Por lo tanto, si tenemos hijos adolescentes, debemos de ser conscientes que entre más pausa nos demos para darle continuidad a un diálogo, menos corremos el riesgo de tener un diálogo que termine de forma explosiva. Dialogar por etapas entonces significa que abordamos un tema complicado o profundo y lo vamos revisando a través del tiempo. No debemos postergarlo, no debemos procrastinarlo, olvidarlo, dejarlo para después y nunca retomarlo. No. La idea es que vayamos avanzando por etapas. El quinto consejo para hablar con tus adolescentes es preguntar para ayudarles a pensar.
Los diálogos con nuestros hijos adolescentes suelen tener una gran carga emocional. Esa es la etapa. En ese terreno es complicado llegar a acuerdos. En el terreno de la emotividad, inclusive tú y yo como casados lo sabemos. Mientras marido y mujer estamos peleando por lo que yo percibí, lo que yo creí, lo que yo sentí, lo que yo esperaba, pero no construimos una plataforma estable de cuál es el acuerdo, cuál es el principio, cuál es la necesidad, cuál es el valor que estamos buscando. Si no nos movemos en un ambiente de racionalidad, la emotividad nos mete en un tobogán que no tiene fin. Cuando nosotros en el diálogo con nuestro adolescente lanzamos preguntas para ayudarle a pensar, esto facilita todo. Por ejemplo, hija, ¿cuáles son las opciones que tenemos para que tú puedas reunirte con tus amigas? Veamos, te vas a ir de campamento. Hijo, ¿cuáles son los riesgos que correríamos al tomar esta decisión? Vamos a tener la oportunidad de pintar, de arreglar nuestra casa. Veamos cuáles son las opciones que a ustedes les gustaría. ¿Qué es lo que ustedes han pensado de lo que vivimos ahora en las vacaciones? Lo importante entonces es preguntar en plural, ¿cuáles son? Y a partir de ello, ayudar a que nuestros adolescentes piensen y reflexionen. Porque cuando uno va a responder una pregunta, te darás cuenta que solemos quedarnos unas fracciones de segundo acomodando las ideas, pensando qué voy a responder. Cuando nosotros lanzamos preguntas, estimulamos al cerebro para tener un diálogo más racional. Cuando lo que yo hago es solamente recordarte tus errores, tus equivocaciones, tus fracasos, todo lo malo que has hecho, no estoy evocando la racionalidad, estoy despertando la emocionalidad y allá es donde las batallas son campales. Por lo tanto, preguntar para ayudarles a pensar nos acerca a vernos como aliados, porque estamos construyendo la solución. El sexto consejo para hablar con nuestros adolescentes es darle contenido a la conversación. A veces, papá, a veces mamá, sufrimos de grandes silencios al lado de nuestros hijos adolescentes y eso nos estresa. Estamos juntos, pero no sabemos de qué hablar. A veces yo observo a mi hijo, veo a mi hija, cómo con sus amigas, con sus amigos, fluyen, dialogan mucho, se les consumen los minutos y las horas, pero yo me pregunto, ¿y por qué como papás nos trabamos? ¿Por qué nuestra comunicación está como muy accidentada, trabada y no logramos fluir? El camino es darle contenido a la conversación. Cuando vamos con amigos, cuando estamos con familiares y hay un contenido que nos da mucha tela de dónde cortar, la conversación fluye. Por lo tanto, la mejor forma de acercarnos a nuestros hijos adolescentes es preocúpate, interésate por sus intereses, sus gustos, sus necesidades. Otra vía es que podamos leer un mismo libro y que luego podamos dialogar y profundizarlo, o que veamos una misma película, todos tuvimos la misma experiencia y podemos compartir reflexiones, experiencias, emociones. Cuando nosotros logramos tener temas de los cuales hablar, estamos del otro lado. A esto, a mí me ha gustado llamarle, necesitamos tender cables de conexión. Cuando en el pasado las líneas telefónicas viajaban por cable, entre más cables tuviera una central telefónica, había más potencial de comunicación.
En la medida en que papá e hijos no tenemos cables, no hay temas de los cuales dialogar, nuestra comunicación está entorpecida. Finalmente, el séptimo consejo para hablar con los adolescentes: cuidar las circunstancias. Hablar cuando tengamos tiempo suficiente. Porque si andamos con prisas, con angustias de que te vas al trabajo, se te va el avión, de que tienes que comenzar a preparar la comida y no hay tiempo suficiente, probablemente esa conversación va a estar muy accidentada. Pero también conviene dialogar en un lugar privado, que sea confortable, para que logremos tener una concentración total. Para ello, debemos de buscar un entorno cero distracciones, comenzando por las pantallas, el celular, la tablet, la televisión, pero también cero distracciones de nuestros pendientes personales, de que podamos separar ese tiempo, porque la disposición interna forma parte de las circunstancias. Es mejor dialogar cuando no tengamos sueño. Es mejor dialogar cuando estemos satisfechos del apetito, porque si tenemos sueño y tenemos hambre, las cosas no fluyen correctamente. Desde luego que va a ser más útil el diálogo si nosotros estamos serenos, tranquilos. Se vale, por lo tanto, decirle a tu hija, a tu hijo: en este momento las circunstancias no me son favorables. Acabo de tener una discusión de tráfico, vengo molesto, estoy súper enojado y corro el riesgo de desahogar en ti la ira y la frustración que traigo dentro. Cuidar las circunstancias ayudarán a que nuestros diálogos sean exitosos. La tarea de este programa ya está publicada dentro del canal Fundación Familias Fuertes. Es una herramienta útil para mejorar la comunicación con tus hijos adolescentes. Nuestra misión en la Fundación Familias Fuertes es ayudar a construir familias fuertes en toda Latinoamérica. Y por ello queremos pedirte ayuda para seguir ayudando. El apoyo económico que nos puedas brindar lo puedes enviar a través de la cuenta bancaria y de PayPal que aparece en la descripción de este video. ¿Qué vamos a ver en el próximo programa? 10 tips para un sueño saludable. Muchos de los errores, de los desgastes y de los conflictos se debe a que no le estamos dando a nuestro cerebro un sueño reparador. A veces nos equivocamos y la regamos porque no hemos sabido cuidar nuestro sueño. Te espero para que lo veas la próxima semana. Para todos aquellos que quieran participar en el sorteo de un 50% de descuento en el taller de asertividad en la familia, te invito a que ingreses al canal de la Fundación dentro de Telegram, Fundación Familias Fuertes. Regálanos un comentario que aprendiste, que te llevas de este programa y a través de esta forma participarás en el sorteo. A través del mismo canal se va a informar la persona ganadora. Finalmente quiero invitarte a que me regales un comentario dentro de Facebook, dentro de YouTube. Comenta qué te ha parecido este programa, dale me gusta, dale compartir, es algo que para ti no tiene ningún costo, pero le vamos a hacer un gran bien a todas las personas que se enteren de este programa. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.